¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con otro capítulo más, ya es el cuarto de esta guía para conocer a todos los equipos que van a disputar la próxima Eurocopa. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 3 selecciones más, una de ellas, una de las favoritas sin ningún tipo de duda, Bélgica, entrenada por Roberto Martínez. Otra de las selecciones, Ucrania, que yo creo que puede dar la sorpresa. Está en un grupo donde es posible que Países Bajos no sea claramente la primera clasificada en ese grupo, y yo creo que la selección que entrena Andrei Shevchenko tiene oportunidades de dar guerra, mucha guerra al equipo de Frank de Boer, que como sabéis ya repasamos también aquí en el canal. Os dejo la lista de reproducción aquí arriba. Y para terminar, Escocia, que además de jugar partidos, varios de ellos en la fase de grupos como local, va a tener ese derbi británico contra Inglaterra, que a priori es la gran favorita para llevarse la primera plaza de ese grupo, pero el equipo de Steve Clarke sin duda es uno de los más aguerridos y también que tiene jugadores muy carismáticos, así que vamos a hablar de ellos, obviamente repasando los objetivos, qué posible 11 pueden alinear en sus primeros partidos, qué jugadores hay que seguir, quién puede ser su crack, y repasar también un poquito de historia para conocerlas un poquito mejor. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y también que os suscribáis. Y si os apetece, porque vamos a estar comentando partidos y narrando en directo durante toda la Eurocopa, os dejo en la descripción el enlace a mi canal de otra plataforma diferente que también estáis viendo ya en pantalla. No me enrollo más, vamos directamente a hablar tanto de Bélgica como de Ucrania y también de Escocia. Comenzamos hablando de los Diablos Rojos. Así se conoce a la selección de Bélgica, entrenada por Roberto Martínez, y que tiene como mejor resultado histórico en las fases finales de la Eurocopa ser subcampeona en 1980. Ha participado en 6 de las 16 ediciones, con muy buenas participaciones en algunas de ellas, y también con temporadas en las que ha estado fuera en 2 o 3 fases finales de forma consecutiva, clasificada como primera a esta Eurocopa, sumando 30 puntos, una de las pocas selecciones que ha hecho pleno en la fase de clasificación, que es algo que al final no se valora tanto, pero que demuestra, yo creo, que la fiabilidad de este equipo que entrena Roberto Martínez, y que para mí es sin duda uno de los equipos, una de las selecciones más difíciles de batir, porque es capaz de rendir en tipos de partido muy diferentes, tanto jugando a la contra, cuando tenga espacios con jugadores obviamente tan buenos como Romelu Lukaku, también con Eden Hazard, si el jugador del Real Madrid es capaz de volver a ponerse en forma, con lanzadores como Tielemans, también como Kevin De Bruyne, pero es que es una selección hecha para tener el balón, para atacar a equipos que le esperan muy atrás, sobre todo tirando de esas bandas, con los carrileros siempre utilizando a Roberto Martínez. Línea de 5, como os digo, le gusta tener el balón, pero brilla también a la contra por los jugadores que tiene. Sin duda, el crack para mí es Kevin De Bruyne. Es cierto que esta temporada no ha sido a lo mejor tan brillante como la que ha tenido Romelu Lukaku, pero obviamente también hay que seguir al delantero del Inter. Y una recomendación personal, un jugador que a mí la verdad es que me gusta mucho, creo que es uno de los organizadores en el centro del campo jóvenes que están llamados a ser, pues de los mejores del mundo, si es que no lo son ya. Estoy hablando de Youri Tielemans, el jugador del Leicester, que también ha hecho una gran temporada con el equipo que entrena Brendan Rodgers, a punto de clasificarse para Champions League y siendo decisivo con un auténtico golazo en la final de la FA Cup inglesa frente al Chelsea, el gol que le dio la victoria, ese título al Leicester por primera vez en toda su historia. Como os digo, jugadores de muchísimo nivel que hay que colocar en un 11 que obviamente tiene muchísima competencia y que yo creo que es uno de los que más dudas tienen, porque hay jugadores que han brillado en los últimos años con la selección, pero que esta temporada no están a un nivel tan alto y se han visto seguramente superados por otros. En portería, Thibaut Courtois, obviamente incuestionable, línea de 3 atrás, esta línea de 5 con 2 centrocampistas y 3 delanteros. Alderweireld y Vertonghen parecen también absolutamente indiscutibles, y la duda puede estar entre Denayer y Boyata. En principio, por lo que he podido leer, parece que el titular va a ser Denayer, pero Boyata yo creo que en partidos de más responsabilidad ya lo ha utilizado Roberto Martínez, ha demostrado que no falla, y por eso yo lo he incluido, aunque en principio, como os digo, por lo que he leído, parece que Denayer puede ser el titular. Nos vamos al carril izquierdo, donde Thorgan Hazard es el que más veces ha utilizado en esa posición Roberto Martínez, pese a la gran temporada de Carrasco. Parece que el entrenador español prefiere ahí al menor de los hermanos Hazard, así que Carrasco tendría que esperar un poquito más arriba en esa línea de mediapuntas.
En el carril derecho, el que viene utilizando siempre Roberto Martínez, siempre que ha estado disponible en los partidos más importantes, es Meunier, pero lo cierto es que no ha tenido una temporada nada buena en el Borussia Dortmund, al contrario que Castán, también brillando en el Leicester. Centro del campo, absolutamente indiscutible Tielemans, y Del Donker, en principio no sería el titular si todos estuviesen al 100%, pero Axel Witsel, que sería el titular, llega con muchos meses sin poder jugar y como mínimo hasta el tercer partido de la fase de grupos no va a poder disputar ningún minuto el actual jugador del Borussia Dortmund. Arriba son indiscutibles Lukaku y De Bruyne. Lo que ocurre es que el jugador del Manchester City llega después de sufrir un golpe importante en la cara en la final de la Liga de Campeones y por lo tanto puede ser duda también para el primer encuentro. Si no jugase De Bruyne, en principio el que ocuparía esa posición sería Dries Mertens, el jugador del Nápoles. Y en el otro lado, obviamente, Hazard sería el titular si está recuperado, pero tampoco ha tenido demasiados minutos en los últimos meses y parece que Carrasco, al que ya ha probado en diferentes partidos en esa posición, al que además también viene de marcar en uno de los últimos amistosos, entendiéndose muy bien con Torgan Hazard, podría actuar en esa zona de la media punta hasta que Eden Hazard se ponga un poquito más en forma o encuentre un buen estado, cercano obviamente a su máximo posible en este momento en una temporada que ha sido muy complicada para él. Lo cierto es que esta Bélgica yo creo que tiene el potencial, sobre todo del centro del campo hacia adelante, para competir con las mejores selecciones del mundo. Las dudas pueden estar atrás, tiene jugadores muy veteranos, es cierto que tienen muchísima experiencia, pero que también suelen tener problemas físicos, sobre todo Vertonghen, y no me extrañaría que Roberto Martínez tuviese que dosificarles. Es cierto que no tiene un grupo extremadamente complicado, en algún partido sí que va a poder rotar para asegurar que las eliminatorias, sobre todo Vertonghen y Alderweireld, puedan estar al 100% para disputar esos partidos decisivos. ¿Cuál puede ser el objetivo de Roberto Martínez? Pues para mí, si miramos también la edad de sus jugadores, sobre todo de la línea defensiva, tiene que ser su Eurocopa. Es cierto que, por ejemplo, no va a tener ese beneficio de poder jugar algún partido como local. Para mí, solo Francia y Portugal están por encima de ella. Creo que tiene tanto la experiencia en torneos, ya ha sido capaz, por ejemplo, de ganarle a la favorita en el pasado Mundial de Rusia, a Brasil. También ha logrado enfrentarse y competir muy bien contra la actual campeona del mundo, contra la favorita también en este torneo que es Francia. Ganó el equipo de Didier Deschamps esas semifinales del Mundial con un gol de cabeza de Umtiti, si no recuerdo mal, pero como os digo, el equipo de Roberto Martínez compitió muy bien. Para mí lo tiene casi todo para ser la favorita, le falta un poquito de fiabilidad defensiva, pero seguramente si tiene suerte o si aciertan en este torneo, yo creo que puede competir cara a cara con cualquier selección del mundo. Quiero saber vuestra opinión sobre Bélgica, os espero en comentarios para que me digáis si es una de las favoritas, en qué posición del top 5 o top 10 la veis si tuvieseis que hacer una predicción. Vamos a acabar y nos vamos ya con Ucrania, con la Ucrania de Andriy Shevchenko. Esta puede ser sin duda una de las grandes sorpresas del torneo. Como os comentaba al principio, está en un grupo en el que no hay una favorita demasiado clara. Países Bajos a mí me deja dudas y yo creo que el equipo que entrena, la selección que entrena, mejor dicho, Andriy Shevchenko, tiene sus oportunidades de pasar como primera. Su mejor resultado en una Eurocopa son la fase de grupos de 2012 y 2016. Con esta suma 3 participaciones en fase final de 7 oportunidades y llega clasificada como primera con 20 puntos en un grupo en el que ha quedado por encima de Portugal de Cristiano Ronaldo, que sumó 17. Una mezcla de jugadores veteranos, obviamente con la base de los dos equipos más potentes de Ucrania, Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev, pero que también tiene jugadores en algunos de los mejores equipos de las 5 grandes ligas, de los que obviamente también hay que hablar, sobre todo destacando al que para mí es su mejor jugador, que ha explotado sin ser demasiado joven ya, Ruslan Malinovsky, con un golpeo de balón absolutamente espectacular. Prefiere tener el balón, ese es su estilo de juego, pero lo cierto es que ante selecciones con más calidad suele cambiar, no tiene miedo a juntar líneas y meterse un poquito más atrás e incluso a cambiar su esquema y pasar a línea de 5 atrás, algo que supongo que ya estáis viendo en esta guía, muy habitual en estas selecciones. Vamos a ver si tenemos una Eurocopa con muchos goles. Yo lo veo complicado. Como jugadores a seguir, obviamente Zinchenko, el jugador del Manchester City, que aquí actúa en su posición natural, cerca del centro del campo, por algunos momentos también como media punta. Y como un joven a seguir, un futbolista del Dinamo de Kiev, Shaparenko,
muy joven, creo que tiene 22 años, pero por ejemplo ante España ya dejó algunos buenos partidos. Vamos a ver si tiene minutos. En principio parte como suplente en esta Ucrania de Andriy Shevchenko. Vamos a ver qué 11 puede formar. En principio su esquema habitual es un 4-3-3, suele utilizar también y varía durante los encuentros al 4-2-3-1, como os digo, ante selecciones más potentes también ha cambiado a una línea de 5 atrás y ahí pasaría Zinchenko como carrilero. En la portería tenemos la primera duda entre Trubin y Buchmann. En los centrales parece bastante claro que van a jugar Kryvtsov y Matvienko, los jugadores del Shakhtar Donetsk. Banda derecha para Karabaev, banda izquierda para Mykolenko. En el centro del campo, como pivote en este 4-3-3, también hay duda entre Stepanenko del Shakhtar Donetsk y Sidorchuk. Los interiores parecen muy claros, ya sea con uno actuando un poquito más adelantado como media punta en el 4-2-3-1 o como interiores en este 4-3-3, Zinchenko y Malinovsky, los dos mejores jugadores sin ninguna duda de esta Ucrania de Andriy Shevchenko. En la punta parece claro que va a jugar también Yaronchuk y las dudas están en los extremos entre Marlos y Zubkov, y en el otro lado tenemos al veteranísimo Yarmolenko, al jugador del West Ham, que se disputa el puesto con Sigankov, que fue el futbolista que le marcó el gol a España, que hizo finalmente que los ucranianos se llevasen la victoria por 1-0 en ese duelo contra el equipo de Luis Enrique. Como os digo, una selección que suele intentar jugar desde atrás, que tiene calidad sobre todo en ese centro del campo, con una base muy clara entre jugadores del Shakhtar Donetsk y del Dinamo de Kiev. ¿Y cuál puede ser su objetivo en esta Eurocopa? Pues para mí, como os digo, puede ser una de las sorpresas. Está en un grupo, el C, en el que se va a enfrentar a Austria, a Macedonia del Norte y a Países Bajos. Ese primer partido en Ámsterdam con la selección de Fran de Boer como local va a ser muy importante para determinar lo que pueda ocurrir. Es cierto que si los de Shevchenko caen en ese encuentro, se van a enfrentar después en el segundo partido ante el rival más flojo del grupo, ante Macedonia del Norte. Yo creo, como os digo, que aunque no pase como primera, puede dar muchos problemas a cualquier selección en octavos de final, porque ya lo ha demostrado en los últimos meses, en los últimos parones internacionales. Ha jugado tanto con España y también contra Alemania, y la verdad es que ha dado la cara en la mayoría de partidos y ha competido muy bien esta selección, que vamos a ver si puede ser finalmente una de las sorpresas en esta Eurocopa 2020-2021. Para terminar, vamos a hablar de una de las selecciones que logró meterse en esta fase final de una forma más épica, en casa de su rival, en la tanda de penaltis, y teniendo a su portero, del que hablaremos después, como principal héroe. Vamos a hablar de esta selección escocesa que entrena Steve Clarke, que tiene como mejor resultado en fases finales quedarse en fase de grupos tanto en 1992 como en 1996. Ha participado en 3 de las 16 fases finales de la Eurocopa y se clasificó, como os comentaba, mediante los playoffs de la Nations League 2018-2019. Los mejores jugadores de este combinado escocés básicamente juegan en la Premier League y también algunos en la segunda división inglesa. También hay algunos en Celtic y en Rangers, que ha tenido esta temporada un grandísimo año de la mano de Steven Gerrard. El jugador, para mí, el mejor, sin duda, es Andy Robertson, el lateral izquierdo de Liverpool, que es cierto que esta temporada no ha estado cerca del nivel que dio en años anteriores. Es una selección que se basa en defender y correr, es muy fuerte físicamente, le encantan los choques, le encantan los duelos, no tiene ningún problema ahí. Donde sí, obviamente tiene carencias es tanto en la creatividad en el centro del campo, como también porque es una selección que suele arriesgar muy poco. En cuanto le presionan, quiere jugar en largo para, con esa pareja de delanteros que tiene arriba, intentar bajarla, intentar pelear y aprovechar los espacios que pueda dejar el equipo contrario cuando intenta atacarle. Jugadores a seguir, obviamente los más conocidos, pero es que creo que tampoco hay demasiados jugadores, aparte de ellos, de gran nivel. Estoy hablando de Kieran Tierney, el lateral izquierdo del Arsenal, que aquí actúa como central en línea de 3 por la izquierda. También obviamente hay que destacar a McTominay, al jugador del Manchester United. Y para terminar, uno de los más desconocidos, por decirlo así, aunque juega en el Aston Villa, en la Premier League, es McGinn, que también es un todoterreno, un jugador que va a todo y que hace un grandísimo desgaste físico durante los partidos. Una selección que va a formar con línea de 5 atrás y en la que también hay alguna duda, sobre todo en la línea defensiva. En portería tenemos a ese héroe de la clasificación, a Marshall, con 36 años, indiscutible como central por la izquierda Kieran Tierney,
jugador del Arsenal, y luego está la disputa entre 3 jugadores para 2 puestos, de Liam Cooper, el jugador del Leeds United, Hadley, que ha subido esta temporada a la Premier League con el Norwich, o Patterson, un central, la verdad es que muy contundente, típico central de las Islas Británicas, muy fuerte, muy bueno en el juego aéreo, que también tiene la confianza del seleccionador. Vamos a ver por quién se decide finalmente. Carrilero derecho para O'Donnell, también parece indiscutible, y en el otro lado el mejor jugador de este equipo, el capitán Andy Robertson. Lo normal durante los últimos meses ha sido que McTominay actúe como central en esa línea de 3, pero tiene bajas importantes, 2 bajas importantes en el centro del campo, por lo tanto lo lógico sería que el jugador del Manchester United se moviese a la posición del mediocentro. A su lado McGinn, como os decía, uno de los jugadores recomendables, y al otro lado Callum McGregor, el jugador del Celtic, muy pequeñito pero con gran golpeo de balón y muy peleador también como el resto de sus compañeros. Arriba parece también indiscutibles tanto Dykes, de la segunda división inglesa, como también un Che Adams, que juega en el Southampton de la Premier League y que es cierto que no tiene buenos números goleadores, una de las principales carencias de esta selección escocesa. ¿Qué objetivo puede tener? Para mí puede pelear por ser tercera, intentar ser una de las 4 mejores terceras. Tiene un grupo complicado, con Inglaterra una de las máximas favoritas, Croacia, que siempre compite muy bien, y una República Checa de la que yo también os comenté cosas importantes cuando hicimos este repaso, pero lo cierto es que tiene una baja para mí muy importante y que va a tener que pelear, como os digo, cara a cara con Escocia para intentar jugar los octavos de final, que obviamente ya sería algo histórico. La verdad es que yo tengo muchas ganas de ver esos partidos de este grupo, tanto contra Inglaterra como contra Croacia y también contra la República Checa. Creo que pueden estar muy igualados, creo que pueden estar muy divertidos. Vamos a llegar al final del vídeo y, como siempre, recordaros que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis para que lleguemos a más gente y el canal siga creciendo. Os espero en el próximo vídeo sobre esta Eurocopa 2020-2021.